Y vamos a leer, mi hermano, en Gálatas capítulo 3, del versículo 15 hasta el versículo 29. Amén. Gálatas capítulo 3, versículo 15 dice: hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es, ¿puede decirlo? Cristo. Esto pues digo: el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos de la promesa. Hasta ahí vamos a leer, mi hermano. Le vamos a dar gracias a Dios. Gracias, Padre maravilloso. Te pedimos, Señor, que nos enseñes en este día, Padre maravilloso, lo grande de tu fidelidad, Señor, y que aprendamos, Señor, a vivir bajo esa fe que tú nos has dado, la fe del Hijo de Dios, Señor. Y te damos a ti toda la honra y toda la gloria en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Le puede dar un fuerte aplauso al Señor, mi hermano? Amén. Puede ocupar su lugar. Si no lo he hecho, perdón, pero le queremos dar una vez más la bienvenida a todos y cada uno de ustedes. Bienvenidos a la casa de Dios. Ya lo mencionó mi esposa, que vamos a tener algunas actividades especiales. Yo quiero invitarle para que se prepare. El 25 de abril tenemos Super Kids Day, y ese día todos somos niños. Todos vamos a venir de Super Kids. Prepárese. Y enseguidita, mi hermano, 2 semanas después tenemos la celebración del Día de las Madres. A ambos de estos eventos, mi hermano, queremos que usted invite personas que no asisten a la iglesia. Eso es lo que queremos. Lo que vamos a hacer, mi hermano, lo vamos a hacer enfocado, mi hermano, para las personas que nos visiten. ¿Ok? Obviamente que queremos celebrar a los niños, obviamente que queremos celebrar a las mamás, pero estas actividades, mi hermano, tienen una doble función. ¿Está bien? Y esa es que podamos alcanzar personas, amén, que empiecen a conocer, que se den cuenta, mire, que se den cuenta que no somos unos aburridos. Nos la pasamos bien, nos la pasamos contentos y nos gozamos. Los 2 días van a ser de fiesta, los 2 días vamos a tener comida, los 2 días vamos a celebrar, y los 2 días queremos que este lugar se llene con visitas, que escuchen, amén.
de la palabra de Dios. Este mensaje no se lo daría yo a personas que tienen que no asisten a una iglesia. ¿Okay? El mensaje de hoy no es de esos mensajes como para alguien que es recién llegado a la iglesia, y a esto me voy a referir. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una oportunidad tan especial, mi hermano, de que las personas que lleguen no sufran los prejuicios que a usted y a mí nos pusieron alguna vez alguien en el principio de nuestro camino con el Señor. Pero ahora usted y yo podemos disfrutar de la libertad que el Señor nos ha dado en Cristo Jesús, y que las personas nuevas, mi hermano, no tengan que pasar por el mismo, por los mismos dolores de cabeza que nosotros pasamos. Y a eso es a lo que me refiero. ¿Cuántos saben lo que es un contrato? A lo mejor usted hizo un contrato de renta, la renta de su casa o apartamento. A lo mejor usted firmó un contrato de arrendamiento de una casa, gloria a Dios. O a lo mejor el financiamiento de un carro, ¿verdad? Si usted a lo mejor ha hecho un contrato de arrendamiento, aún con un banco, mi hermano, de un préstamo, ¿ok? Yo le quiero decir que hoy nosotros tenemos lo que leyes civiles que protegen estos contratos. ¿Ven? Antes, mi hermano, era un poquito diferente, y el apóstol Pablo nos va a hablar de contratos que se llevaron a cabo antes, mucho antes de nuestro tiempo, mi hermano. Pero estos contratos tienen ciertas características, y en particular hoy, bueno, Dios llevó a cabo, mi hermano, 4 diferentes pactos o contratos con la humanidad, ¿ok? Pero todos estos, mi hermano, todos estos pactos que Dios hizo tenían, gracias hermano Emeterio, gracias, tenían diferentes características o propósitos. Y el apóstol Pablo nos va a hablar de uno. ¿Cuántos saben que un contrato es una promesa? Se lo voy a decir. Yo no sé cuántos de ustedes harán un contrato con la intención de no cumplir ese contrato. Pero esto ocurre a veces por circunstancias fuera de nuestra voluntad, fuera de nuestro alcance. A veces, mi hermano, simple y sencillamente porque no nos importa. ¿Está aquí? Que de repente usted firma un contrato con un celular. ¿Alguien está aquí? Y luego de repente, pues ya mejor decide no pagarlo. Ahí están, llame. Y la deuda empieza a subir, y le empiezan a decir que ya antes debía 300, ahora debe 800, porque está fallando con el contrato que usted había quedado. Muchos contratos, mi hermano, tienen ciertas condiciones. Hay préstamos en los que si usted lo quiere pagar antes del término, lo van a multar. Hello. Si usted ha hecho un contrato con un gimnasio, ¿dónde están los atletas del principio del año que hicieron su suscripción con el gimnasio? Los gimnasios hacen esto, como ya saben que la gente pues no cumple con esto, ¿verdad? Lo que hacen es que si usted se compromete, si es una promesa, ¿verdad? Pues le digo, si se compromete de estar pagando una suscripción a un gimnasio, estas instituciones lo que normalmente hacen es de que si usted no lo usa y dice, bueno, pues no lo estoy usando, pues ya pasó enero, ya no quiero bajar de peso, ahí vienen los tamales de febrero, y dice usted, bueno, pues voy a ir a cancelar la suscripción.
Va a usted y le van a decir, ok, pero te vamos a cobrar lo que queda del contrato. Y dice, no, pues mejor que hay que siga, que me lo cobren mes a mes. Y luego ya cuando se va a vencer el contrato se le olvida cancelarlo y se vuelve a renovar. Y otra vez. Nadie sabe lo que estoy hablando. Bueno, nadie. Sea, mi hermano, que usted y yo hemos hecho algún tipo de contrato y que tal vez no hemos podido cumplir con él. Yo quisiera que usted lo viera desde un sentido bien aterrizado, con los pies bien puestos sobre la tierra. Que un contrato, mi hermano, es simplemente una promesa. Y la palabra de Dios nos habla de que si prometemos algo, tenemos que cumplirlo. Ahora le voy a decir, puede haber situaciones en las que sentimos que ya no podemos seguir en ese contrato. Ahora le voy a decir, contemporáneamente, la gente ya no mira con muy buenos ojos el matrimonio, ¿verdad? Yo no sé si usted lo ha notado, hay mucha gente que no quiere casarse. Están juntos, pero no casados. Hello. Y siempre está todo este tipo de cosas. Ahora, una de las razones por las que dicen es que el contrato no hace nada. Bueno, le voy a decir, sí hace una diferencia cuando usted se compromete con la persona. Hay una gran diferencia. ¿Está de acuerdo? Y por si acaso, para los que están casados, le voy a decir, si usted se cansa de estar casado, descanse. Pero, mi hermano, nosotros no creemos en que estas cosas se rompen, ¿verdad? El matrimonio es un pacto, es una promesa, ¿verdad? En la cual, mi hermano, si usted dice, ya no aguanto más, ya estoy harto, pues desártese. Si se cansa, pues descanse, duérmase, va a comerse unos taquitos y después regresa y platica. Pero le voy a decir por qué. Porque, mi hermano, las promesas para Dios son importantes. Son sumamente importantes. Le voy a decir por qué. Porque todo lo que Él ha hecho en relación con la humanidad está basado en promesas. ¿Sabe usted eso? Todo lo que Dios hace lo ha hecho en base a promesas. Y cuando estamos hablando, mi hermano, de la salvación y que ahora nosotros tenemos entrada a la presencia de Dios por medio de la fe y no por las obras, no por medio de la ley, sino que es por la fe en Jesucristo. Hermano, eso viene porque Dios hizo una promesa. Esto lo hemos estado como que estudiando como que paralelamente, mi hermano. Génesis capítulo 15 y Gálatas ahora capítulo 3. Mi hermano, Dios hizo una promesa a Abraham. Le dijo, de ti voy a hacer una nación grande. ¿Se acuerda? De ti voy a hacer una nación grande. Te voy a dar una descendencia grande en sobremanera. Y de tu simiente, puedes decir simiente, de tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra, todas las naciones de la tierra. En 2 ocasiones Dios ratificó. ¿Sabe lo que es ratificar? Ratificar es como confirmar legalmente su palabra. En 2 ocasiones Dios le habló a Abraham y en las 2 ocasiones, mi hermano, dice la palabra de Dios que Abraham le creyó a Dios. ¿Sabe qué es eso? Tener fe. Dios le hizo una promesa a Abraham y Abraham le creyó a Dios. Ahora, nosotros firmamos contratos con pluma, ¿verdad? Le toman una foto de su ID, usted firma, le toman todas sus información, ya saben dónde vive, ya sabe a dónde va a comer el domingo, por si necesitan ir a buscarlo para cobrarle. No sabía eso, ¿verdad? La gente hace eso. Pero
En el tiempo antiguo no era así. En el tiempo antiguo, mi hermano, los contratos se ratificaban de esta manera. Ambos partidos traían un sacrificio, y una vez que hacían ese sacrificio, los dos hacían un sacrificio, se partían, y no sé, o sea, yo sé, para usted y para mí va a ser rarísimo, ¿verdad? Pero partían un animalito, ¿verdad? Y lo ponían una mitad de un lado y otra mitad del otro lado, y los dos partidos pasaban por en medio del animalito. Y esa era la forma en la que estaban ratificando, legalizando el contrato. Ahora, yo no sé usted, los contratos nos gusta que sean consistentes, ¿verdad? Nos gusta que los contratos sean fijos. ¿Por qué? Imagínense que usted arrendó se la voy a poner así, ¿verdad? Que usted arrendó su vehículo por 84 pagos al 21% de interés, ¿verdad? Porque ahora ya financian los carros hasta 84 meses. Y nada más le voy a decir, no lo haga, pero bueno, eso decida entre usted y su familia, ¿verdad? Pero imagínese que ya está en el pago número 83, ya nada más le falta un pago, y justo en el momento en el que ya va a terminar, alguien va a decir, no, te faltan otros 3 pagos, otros 4. Y pues si se puede cambiar el contrato, pues entonces, ¿qué impide entonces que le agreguen otros $5,000 a la deuda? Que le suban el interés. ¿Sabes? Esa es la razón por la que en el año 2008 quebró el sistema de préstamos para las casas. ¿Por qué? Porque las tasas de interés estaban muy altas, pero cualquier persona podía financiar una casa. Usted podía comprar una casa con hasta el 8, 9, 10 o 11% de interés. Y era una crueldad, ¿verdad? O sea, nada más si le iba a pasar pagando intereses por el resto de su vida. ¿Y qué es lo que pasó? La gente dejó de pagar esos préstamos. Entonces, ¿qué pasó? Tronó la economía. Y yo no sé si usted se acuerde, pues, o sea, estuvimos un ratito comiendo arroz y frijoles nada más. O por lo menos midiendo, ¿verdad? Aquí no llegó la crisis a Oklahoma. Gloria a Dios. Lo que le estoy tratando de decir, mi hermano, es que los contratos, para que tengan validez, necesitan ser fijos. ¿Está aquí? No se le puede cambiar los detalles. Que debía 10,000, ahora mejor ya me debes 15, ¿no? Tenías que dar 20 pagos, pues ahora mejor me debes otros 25 pagos, ¿no? O sea, tiene que ser fijo. Y de eso es de lo que nos está hablando el apóstol Pablo. Vaya conmigo otra vez al texto. Nos dice, el Señor nos quiere explicar, mi hermano, de una forma, a través de su palabra. Nos dice, en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade, ¿verdad? Ese contrato no se puede cancelar, ni se le puede añadir o quitar. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, que es Jesucristo. Y entonces, esto es lo que nos dice. Este pacto o esta promesa que Dios hizo a Abraham, se la hizo 430 años antes de que se diese la ley. ¿Está aquí? Entonces, ese es el detalle. Cuando estaban los hermanos, y yo sé, mucho de esto va a ser otra vez repetitivo, pero si no fuera necesario, no lo haría, mi hermano. Muchos hermanitos en Gálatas estaban confundidos. En Galacia, perdón. En esta provincia de Galacia. ¿Sabe por qué? Porque no puede mezclarse la fe con la ley. Se lo voy a volver a decir, no puede mezclarse la fe con la ley. Y se lo voy a decir una última vez. No puede mezclarse la fe con la ley. ¿Y a qué me refiero con esto? Imagínense que alguien nuevo llega a este lugar
y le decimos, la salvación es por gracia, por medio de la fe. ¿Cuántos saben que esto es bíblico? Sí. Pero imagínense que después de que le decimos eso, le decimos, tú necesitas arrepentirte, necesitas venir a la iglesia, necesitas bautizarte, necesitas empezar a asistir regularmente a la iglesia y necesitas también empezar a apoyar financieramente, servir, trabajar, hacer algo. No podemos hacer eso. ¿Se da cuenta? O es por gracia o es por obras, hermano. Y ya tengo 40 años, 41 años. Hasta la fecha, yo sigo escuchando personas que no saben diferenciar entre una cosa y la otra. Y van a decir, no, pues, o sea, sí, es por gracia, pero no, mi hermano, o es por gracia o no es nada. Se lo voy a volver a decir, o es por la fe, por medio de la gracia que el Señor nos ha dado, o es por o no existe tal cosa. Y eso es lo que nos está hablando Pablo, nos está diciendo, la promesa que Dios le hizo a Abraham fue 430 años antes de que se pusiera una ley en función. Entonces, la ley no le puede ni agregar ni quitar nada a la promesa. Está aquí. Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Cuando nosotros le creemos a Dios, nos es contado por justicia, sin tener que hacer nada más. Se lo voy a volver a decir, sin tener que hacer nada más. En el momento en el que nosotros creemos en el Señor Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, si realmente lo creemos en nuestro corazón, mi hermano, eso es todo. Y a eso es a lo que me refiero. O sea, tenemos que pelear con estas predisposiciones que nosotros tenemos. Bueno, sí, ya aceptamos a Cristo, pero ahora tienes que venir a la iglesia, ahora tienes que aprender la doctrina, ahora necesitas aprender los estatutos, necesitas aprender los 10 mandamientos y ponerlos en práctica. 2, 3 años atrás alguien aquí decía, no, pues yo la forma en la que evangelizo a las personas es, yo les digo, cree en el Señor Jesucristo. Sí. Recíbelo como tu Salvador. Sí, ok. Ahora trata de poner en práctica los 10 mandamientos. No es así, mi hermano. Ese es el enfoque de este epístola. O es por gracia o no es nada, mi hermano. Y Dios le hizo la promesa a Abraham que de su simiente iba a venir el Salvador. Y por eso Pablo nos dice, no es de simientes como si fueran muchos, sino simiente en singular, que significa que estaba hablando específicamente de que un día de la simiente de Abraham iba a venir nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es en Mateo 1:1, usted va a escuchar la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, hijo de Abraham, hijo de David. Y se hacen estas distinciones, ¿sabe por qué? Porque tanto a Abraham como a David se les hizo una promesa. Y son promesas que no tienen, mi hermano, nada que ver con nuestra obra o con nuestro trabajo. Ahora, le voy a decir, la ley es otro pacto, es lo que nosotros conocemos como el pacto mosaico. Y el pacto mosaico, usted lo hemos estudiado, mi hermano, lo que sucedió en Sinaí, ¿verdad? Que les dijo, ustedes se paran de este lado y otros se paran de este lado. Dijo, si ustedes cumplen con todos los mandamientos que les estoy dando hoy, van a alcanzar la bendición. Pero si no los cumplen todos con la exactitud de lo que les estoy diciendo, van a alcanzar la maldición. Y eso es lo que nosotros conocemos como el pacto mosaico, en el cual se requieren el cumplimiento de ambos partidarios. En este caso es Dios y el pueblo de Israel. ¿Está aquí? Entonces, cuando Dios habló con Abraham,
Y tal vez valga la pena que usted y yo lo visitemos. Mire, vaya conmigo en Génesis capítulo 15. Génesis capítulo 15 y voy a leer versículo 7 hasta el versículo 17. ¿Está bien? Dice la palabra de Dios. Y le dijo: yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad. ¿Se acuerda de cómo le dije que se hacían los contratos? Todo esto lo partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham los ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Eso es lo que nosotros conocemos, mi hermano, como la parte en la que Dios confirma o ratifica el pacto que Dios había hecho con él. Y lo que vemos, mi hermano, es que Abraham está aquí, acá está el sacrificio, y el único que pasa por en medio del sacrificio es Dios, por medio de una antorcha encendida. O sea, la presencia de Dios fue la única que atravesó ese sacrificio. Abraham no pasó por entre medio, mi hermano. Lo que le estoy tratando de decir, que el pacto que Dios hizo con Abraham pone solamente condiciones en lo que Dios va a hacer y nada en lo que Abraham va a hacer. ¿Está aquí? No le pide a Abraham nada. El Señor le dijo: te voy a bendecir, te voy a hacer una nación grande, de ti van a ser benditas todas las naciones, todas las familias de la tierra. Y Abraham no hizo nada para corroborar, ratificar o aceptar, mi hermano, alguna condición para este pacto. Todo fue lo que Dios le dijo que él iba a hacer, que Dios iba a hacer, y Abraham no iba a hacer nada. Lo único que Abraham hizo fue creer. Y de la misma forma, mi hermano, ahora con nosotros, nosotros recibimos la bendición y la promesa de parte de Dios solamente por creer. No tiene nada que ver con nuestras obras. No es por obras para que nadie se gloríe. No tiene nada que ver, mi hermano, con condiciones que yo tengo que cumplir con esto, o que tengo que cumplir con esto otro, o con esto otro, con esto otro, con esto otro. Y yo sé, mi hermano, como en un ámbito de tradición religiosa, esto batalla. Porque lo primero que van a decir: oh, pues entonces me voy a ir a hacer, se va a ir a la gente y va a ir a cometer pecado por todas partes. Yo no creo, mi hermano. Yo no creo que si fuera así, Dios nos hubiera dado su salvación de una forma tan obvia, tan clara, que no requería nada de nuestra parte. Y eso ya lo vimos. O sea, nosotros no recibimos la salvación porque seamos buenas personas. ¿O hay alguien aquí que recibió la salvación porque fuera una eminencia? No, ninguno de nosotros, mi hermano. ¿Sabe que nosotros recibimos las promesas de Dios por gracia? Un regalo de Dios. ¿Para quién? Para los que creen en Él.
tan difícil a veces se nos hace, mi hermano, que lo único que Dios quiere es creer en Él. Le voy a decir, ese es el testimonio de mi hermano y él se lo pudiera platicar. Mi hermano fue el último en mi casa de aceptar a Jesucristo como su Salvador. Y la razón por la que él fue el último en mi casa, en la casa, es porque él decía: yo tengo muchas cosas que necesito cambiar. ¿Te suena familiar? O sea, es que yo tengo que poner mi vida en orden para poder servir a Dios. Y le voy a decir, hasta que él vino a entender que Dios no le estaba pidiendo que pusiera su vida en orden, que Dios no le estaba pidiendo que cambiara su manera de ser. Dios lo único que le está pidiendo, lo que le estaba pidiendo a él y lo que nos está pidiendo a nosotros, es que creamos en él. Y la fe, mi hermano, la fe en Dios, el creer con todo nuestro corazón, creer en lo que Dios ha hecho por nosotros, creerle con todo nuestro corazón, nos hace aceptables delante de su presencia. No es qué tanto madrugamos, no es cuántas horas duramos de rodillas, no es cuántas veces decimos el Padre Nuestro, no es cuántas ofrendas o dinero damos. Nada de eso tiene nada que ver con lo que el Señor nos ha ofrecido. Y yo sé, tenemos ya 8 semanas hablando de lo mismo, ¿verdad? Pero es mi oración, mi hermano, que usted y yo podamos adaptar una nueva aspiración. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser luz en la oscuridad y no que estemos imponiéndole cosas a personas. Porque la gente lo que necesita es salvación, no necesita imposiciones. Y yo creo, mi hermano, que el Señor nos está poniendo en un lugar, posicionándonos para poder darle ese evangelio, ese mensaje de salvación a gente que tiene hambre de Dios. Usted va a saber que no tienen hambre de imposiciones. Lo que quieren es conocer a Dios. Lo que quieren es saber que realmente Dios les ama, que realmente Dios quiere cumplir su propósito en ellos, que realmente Dios tiene bendiciones para ellos y salvación para ellos. Pero muchas de las veces, mi hermano, la razón por la que la gente no se acerca a Dios es porque sienten: yo soy muy pecador, yo soy demasiado malo, demasiada mala persona, o no soy fiel, o no tengo mucha experiencia en hacer las cosas correctamente, o cosas así. O sea, nada de eso importa. Lo único que a Dios le importa es que usted le crea. Lo único que a Dios le importa, lo único que Dios busca es que usted y yo tengamos fe en Él. Entonces el apóstol Pablo nos dice: la ley no ni le agrega ni anula, ni le quita, ni le agrega, ni anula la promesa que Dios ya hizo. Y esa promesa es válida hasta nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué, mi hermano? Porque Él es la simiente de Abraham, a quien se había hecho la promesa. Entonces esto es lo que en uno de estos servicios alguien me dijo: bueno, entonces ¿para qué dio Dios la ley? O sea, si no era la intención de Dios que nosotros viviéramos bajo la ley, entonces ¿para qué nos dio la ley? La palabra de Dios nos dice, mi hermano, lo que acabamos de leer es que la ley está solamente puesta para mostrarnos lo pecadores que somos. ¿Sí? Usted no iba a saber que robar es pecado a menos de que le digan: no vayas a robar. ¿Aló? Por eso es que a los niños se les hace tan fácil. ¿Aló? A los niños se les hace fácil, mi hermano, agarrar algo que no es de ellos. Y ya dicen mine. Y muévelos de ahí. Pero ¿sabe por qué? Porque se necesita un mandamiento. El mandamiento nos deja saber que eso está mal.
¿Para qué nos dio la ley? ¿Para qué es que Dios dio la ley? En el Sinaí, que relámpagos, fuego, truenos, y dice la palabra de Dios que se inscribieron estos 10 mandamientos. Bueno, en realidad no sabemos, ¿verdad? Pero se inscribieron estas tablas de la ley que recibió Moisés, ¿verdad? Y que el pueblo dijo: no queremos oír nosotros la voz de Jehová porque nos consume. Mejor que te hable a ti y después tú nos hablas a nosotros. No queremos nosotros escuchar la voz de Dios. ¿Por qué cree? Porque es terrible, mi hermano. Estar bajo la ley es terrible. La ley solamente ha sido puesta para mostrarnos, mi hermano, lo pecadores que somos. Aquí. De hecho, el apóstol Pablo lo dice de esta manera: la ley es nuestro carcelero. Ve conmigo, dice: entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. ¿Cuál era ese mediador, mi hermano? Está hablando de Moisés. El mediador al cual se le entregó la ley era Moisés. Moisés era el mediador entre Dios y el pueblo de Israel, y se le dio la ley como mediador. Entonces, este mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Y luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera. Ya le dije, la ley ni el añade, ni contradice, ni cancela la promesa que Dios le hizo a Abraham. Pero entonces, ¿para qué es? ¿Cuál es su función? Dice el versículo 22: la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los que creen. ¿Cuál es la función de la ley? La ley, la función, mi hermano, era que nos diéramos cuenta que todos somos pecadores. No hay nadie que se pueda justificar de acuerdo a la ley. No hay nadie. Mire, usted va a recordar que hubo un joven, y usted va a saber que era joven por lo que le dijo a Jesús. No me lo tomen a mal los jóvenes, pero es que los jóvenes a veces, cuando yo fui joven, yo también pensaba que me las sabía todas. ¿Hello? Pero fíjese lo que dijo este joven. Le dijo a Jesús: Jesús, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús no le dijo que guardar la ley era la forma, pero le dijo: ¿Has guardado los mandamientos? ¿Y qué dijo este joven? Sí. Desde chiquito me lo sé. Y mire qué amable es nuestro Señor Jesucristo, que no le dijo: mentiroso. Pero así es Dios. Dios lo hizo, mi hermano. Los mandamientos son para que nos demos cuenta que somos pecadores. ¿Hello? Cuando usted dice: pero entonces, ¿para qué es que les enseñamos los 10 mandamientos a los niños? Pues ¿para qué? Para que se den cuenta que son pecadores. No, usted dice: no, pero mi hijo es un santo, es un angelito de Dios. Pues a ver quién se lo cree. Yo no se lo voy a creer, hermano. ¿Sabe por qué? No es que tenga nada en contra de sus hijos, es que yo sé lo que la palabra de Dios dice. Y la palabra de Dios nos dice que aún en pecado fuimos concebidos. ¿Sabe lo que significa eso? Que el pecado lo traemos en la sangre. Y desde pequeñitos, en las primeras expresiones que empezamos como seres humanos, mi hermano, van a empezar a mostrar rápido que somos pecadores. Por medio del egoísmo, por medio de la envidia, por medio de la ira, por medio de... O sea, todas estas cosas, mi hermano, las presentan a nuestros niños desde chiquitos. ¿No es cierto? ¿O será que
Usted cree que el bebé es de ñe, ñe, ñe. Y usted dice, ay, mi hijo, pero es que no he dormido. Dice, bueno, entonces ya va a dejar de llorar. En vez de decir ñe, ñe, están diciendo yo. Desde chiquitos, hermano. Eso ya deshágase de esa idea de que no, mis hijos son unos santos. No son. ¿Okay? Enséñeles. Ahora, le voy a decir como, ¿cuál es la función de los 10 mandamientos? Dejarnos saber que somos pecadores. Paola tenía 5 años cuando le tuve que decir, tú eres una pecadora. Y a los 7 años, ella decía, yo quiero que Jesús perdone mis pecados. Que venga a mi corazón y que me limpie de mis pecados. No, si usted no se los enseña a sus hijos, ellos van a pensar que siguen siendo los dueños del mundo. ¿Aló? Y así, como usted está esperando, no, cuando esté más grande. No, esto no tiene nada de humor, se lo voy a decir. Llega un momento en que usted ya no puede enseñarles a sus hijos lo que de pequeños usted le podía enseñar. Y eso ya no es nada chistoso, mi hermano. Porque yo entiendo que si no se los enseña de chiquitos, la vida se los va a tener que enseñar y de una forma muy dolorosa. ¿Sabe por qué? Porque usted fue negligente. No. Bueno, me estoy metiendo en cosas que a lo mejor se están saliendo del tema, pero lo que quiero decir es que es necesario que nosotros sepamos cuál es el lugar de los mandamientos. Le dije, no estamos bajo la ley. La ley no le agrega, no le quita, no le añade, no cancela nada de la salvación. Pero entonces, ¿qué decimos? No, pues entonces echamos la ley a la basura. No, mi hermano, la ley sirve para que nosotros veamos en lo que estamos mal. La ley nos sirve para ver, mi hermano, que necesitamos de la salvación. ¿Está aquí? Específicamente dice que la ley es un guardián. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Antes de que usted que no se malentienda, le voy a decir, como la Escritura lo encerró todo bajo pecado, y el que tiene la llave, ¿verdad?, de esa cárcel, o el que está, no el que tiene la llave, pero el que está como guardia de esa cárcel es la ley. La ley es la que nos deja saber a nosotros que somos pecadores. La ley es la que nos tiene encerrados, mi hermano, en ese calabozo donde sabemos que no podemos hacer nada para salir de ahí. Esa es la función de la ley. Y lo que está diciendo el apóstol Pablo dice que es que la ley era nuestro guardián, ¿verdad? Imagínese un carcelero. Imagínese alguien que está cuidando que no se salga nadie. Imagínese los ujieres. No es cierto. Cuando yo era chico, los ujieres no dejaban que nosotros nos saliéramos. Y tenían permiso de... Gracias a Dios que los tiempos han cambiado. Los tiempos han cambiado. Los modos han cambiado. Pero el mensaje no, mi hermano. Y este es, mi hermano, que la ley lo único que es como el guardia. Y la ley no nos deja salir de ese calabozo hasta que viene la fe en Jesucristo. En el momento en el que nosotros creemos en el Señor Jesucristo, ya no tenemos por qué estar dentro de esa cárcel. Y esa es la forma en la que nos está diciendo el apóstol Pablo. Nos dice, luego la ley es contraria a las promesas. No, la Escritura encerró todo. O puede usted poner fácilmente ahí, puede decir, la Escritura los encerró a todos bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada.
De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Fíjese, pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo, ya no estamos bajo guardia, ya no estamos bajo este carcelero. El peor error que nosotros cometeríamos, mi hermano, es que una vez que ha venido la fe, nosotros por voluntad propia querramos seguir ahí encerrados por el carcelero de la ley. Ahora yo no sé usted, pero yo quiero ser libre en el Señor. ¿Y cuántos quieren ser libres? Le voy a decir, ¿libres de qué? Libres de condenación, libres de la maldición, libres de la perdición, hermano, libres de la desesperanza, libres del pecado, libres de la muerte. O sea, yo como a veces yo tengo que pensar cómo sería la vida de una persona que primero le tiene miedo a la muerte y después ya no. Es decir, porque para usted y para mí esto es algo ya normal. Y si usted todavía le tiene la muerte, pues es a lo mejor como que hay algo anda mal. Si usted le tiene miedo a la muerte, pues algo anda medio zancochadón, hermano. Pero le voy a decir por qué. Porque el Señor nos ha hecho libres del pecado, de la muerte. Y yo trato de a veces de imaginarme cómo será, mi hermano, cuando alguien que antes le tenía miedo a la muerte y que de repente de un día para otro por la fe en Jesucristo es libre. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Que un día se sentía como basura, que un día se sentía como el más pecador y que al siguiente momento se es libre. Que había acusaciones, que había condenación, que había remordimientos y en el siguiente instante es libre. ¿Sabe esto para usted y para mí? Como los que creemos en Jesús y los que no estamos bajo la ley, porque la ley lo va a seguir condenando. Si usted se pone bajo ese ayo, si usted se mete en esa cárcel, la ley le va a seguir diciendo que usted es lo peor. Pero porque ese guardián, ese carcelero fue diseñado solamente mientras que llegaba la fe. Una vez que ha llegado la fe, salga de ahí, salga de esa cárcel, salga de la condenación, salga del miedo, salga de eso, porque eso es lo que Cristo nos ofrece, mi hermano. La libertad, la libertad. Y esas son tres cosas que le quiero decir. Mire, Dios confirmó la promesa de salvación y bendición por fe a Abraham y su simiente, que la ley ni cancela ni modifica. ¿Ok? ¿Sí? So, Dios confirmó la promesa de salvación y bendición por medio de la fe a Abraham y su simiente, que usted ya sabemos es Cristo. Y la ley ni cancela, ni le agrega, ni le quita esta promesa. ¿De qué? De salvación y de bendición. Ahora, la ley fue puesta para encerrar a todos bajo pecado en espera de la fe en Jesucristo, quien es el que liberta al creyente. Todos, Romanos 10:4, creo, si me lo pones ahí por favor, Ernesto. Romanos 10:4 nos dice que, y quiero asegurarme de que estoy en la cita correcta. Romanos 10:4 dice que el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. La ley fue puesta en su lugar, ley. Pero cuando llegó Cristo, la ley llegó a su fin. Y yo sé, mi hermano, que si usted ha sido enseñado de otra manera, esto va a ser bien difícil de asimilar, bien difícil de digerir, pero sigue siendo lo que la palabra de Dios dice. Cristo le puso fin
a la era de la ley. Usted y yo, más de 2000 años después, ya no tenemos nada que estar haciendo con ese pacto mosaico, porque tenemos un mejor pacto, porque Jesús es ministro de mejores promesas. ¿Verdad? Romanos 11:32, ahí enseguidita nos dice esto: Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Esa es la función de la ley. De que como todos estaban en desobediencia, cuando Dios tuvo misericordia de uno, tuvo misericordia de todos. Nosotros no le podemos poner prerequisitos a alguien. Si Dios tuvo misericordia de usted, Dios tiene misericordia de todos. Y no le pone ninguna calificación. Usted mira y dice: oh, no, ese, quién sabe, ese hermanito, quién sabe. No, mi hermano, Dios nos sujetó a todos en desobediencia para que todos alcanzáramos la salvación. Pero la salvación solamente viene si creemos en Él. Los creyentes son herederos de la promesa por la fe cuando entran en unión con Cristo para ser revestidos de Cristo. Y con eso quiero terminar, mi hermano. Mire, nos dice ahí estos últimos versículos de Gálatas. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Nosotros necesitamos saber distinguir lo que la palabra de Dios dice. No dice que todos los seres humanos son hijos de Dios. Dice que los hijos de Dios son todos aquellos que tienen su fe en Cristo Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Okay. Yo nada más quería hacer esa aclaración. Pero entonces dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ahora, ¿significa esto que usted tiene que estar bautizado para ser salvo? No, lo que está diciendo es, mi hermano, que cuando nosotros nos bautizamos, nosotros estamos profesando una unión pública con nuestro Señor Jesucristo. Si hay alguien aquí que quiere tener esta unión con Cristo, lo que el Señor nos dejó fue que nos bauticemos, ¿ok? Aunque yo no sé si hay alguien aquí que no sea, que tiene tiempo de ser cristiano pero no se ha bautizado. Vamos a tener bautismos más adelante. Pero esto, mi hermano, es solamente un símbolo. El bautismo es solamente un símbolo de algo que ocurre espiritualmente. Nosotros entramos en una unión con Cristo. Y por eso es que dice el apóstol Pablo: entramos en esta unión con Cristo. Y la fe, mi hermano, que profesamos en Cristo es como un vestido nuevo. Yo no sé si a usted le guste la ropa nueva, pero el día que usted se compre, yo les hago las observaciones a los hermanos y a las hermanas especialmente, que cuando se compran ropa nueva, ¿verdad? Andan bien contentas, bien a gusto, bien sonrientes. Pero el día que no se sienten cómodas con lo que traen puesto, no levantan la cara. Pero y sabe, escúcheme, también los hombres, no se preocupen. Pero la fe es como ponernos un vestido nuevo. Y un vestido me refiero a ropa nueva. Okay. Es como si usted hubiera encontrado ese outfit que vio en Pinterest y le quedó pintado a la medida. Y usted dice: wow. Encontró los zapatos que quería, encontró, todos los accesorios o todo. Y
La diferencia es de que el vestido, mi hermano, cuando entramos en esta unión con Cristo Jesús, de lo que nos vestimos es de Jesucristo. Vamos a que se ponga en pie. Si nosotros nos vestimos del Señor Jesucristo, vestirnos del Señor Jesucristo significa adoptar su carácter, sus características, sus cualidades, ¿verdad? Esto no viene, mi hermano, por nuestro propio esfuerzo. Esto no viene por nuestra capacidad o talentos o habilidades. Esto viene por medio de la fe. Por medio de la fe. Por medio de la fe es que nosotros recibimos la promesa del Espíritu Santo. Por medio de la fe nosotros recibimos la promesa de bendición. Dios le dijo a Abraham: te bendeciré y te bendeciré. Y el Señor estuvo aferrado en que lo iba a bendecir. Y sabe que cuando nosotros nos vestimos del Señor Jesucristo, la misma promesa que el Señor le hizo a Abraham ahora es para nosotros, en la que el Señor dice: te voy a bendecir porque te voy a bendecir porque te voy a bendecir. Y eso no es, mi hermano, por algo que hacemos. Eso es porque le creemos a Dios. Nos vestimos de Cristo. Y si nos vestimos de Cristo, ya no hay griego, ya no hay judío, ya no hay joven, ya no hay anciano, ya no hay rico, ya no hay pobre, ya no hay machistas o feministas. Ya no hay nada de eso. Todos somos uno en Cristo Jesús. Y si somos de Cristo, somos linaje de Abraham y herederos de la promesa. Yo le quiero decir algo. La promesa que Dios le hizo a Abraham es una promesa maravillosa. Le prometió bendición y salvación, que nada ni nadie la puede invalidar, nadie le puede quitar nada, nadie la puede anular, ni usted mismo lo puede hacer. Aún y cuando otras personas digan lo contrario, mi hermano, lo que la palabra de Dios me dice es que la promesa de Dios, Él dijo, ha sido ratificada, ha sido confirmada y no va a cambiar. Y si usted y yo somos malos para cumplir con contratos, mi Dios no lo es. Mi Dios cumple su palabra, mi Dios cumple sus promesas. Y la promesa es para usted, para mí, para nuestros hijos, para los que están cerca, para los que están lejos y para todo aquel que el Señor llame. Mi hermano, nosotros queremos ver eso que se manifiesta en nuestras vidas.